En este curso de cálculo de una variable, hoy vamos a trabajar con un tema que está relacionado con el anterior y que se refiere específicamente a el análisis de las funciones álgebricas. Vamos a comenzar por recordar los tipos de funciones. Tenemos funciones trascendentes que se vieron en el video anterior, que corresponden a funciones trigonométricas, ya sea directas o inversas, funciones logarítmicas y su inversa, que son las funciones exponenciales. También la otra división son las funciones algebraicas, que son las que veremos ahora, y que se dividen en polinomiales, racionales e irracionales. Vamos a proceder a conocer cada una de ellas mediante algunos ejemplos. Primero, las funciones irracionales tienen la característica de que tienen un radical dentro del cual aparece la variable independiente. Por ejemplo, así. La n se llama índice del radical y la función g de x que aparece dentro de él se llama radical. Cuando el índice, es decir, el valor de n, es un número impar, esta función no tiene restricciones. Por lo tanto, puede tener un dominio desde menos infinito hasta más infinito. En cambio, cuando n es un número par, el radicando tiene que ser por lo menos 0, es decir, mayor o igual que 0. No puede ser negativo. Puede darse el caso de que algunas de estas funciones no nos aparezca el radical directamente, sino que tenga un exponente fraccionario. Si la variable tiene exponente fraccionario, no importando que sea par o impar, es una función irracional. Por ejemplo, si yo tengo esta función f de x igual a la raíz quinta de g de x, lo puedo expresar como g de x a la 1/5. Como n es un número impar, esta función no tendría restricciones y por lo tanto x puede tomar cualquier valor real. Esta otra función, aunque no aparezca un valor en el índice, no, es una raíz cuadrada, por lo tanto es g de x a la 1/2. Y en este caso el dominio se limita a una restricción, o se limita por una restricción, que g de x sea mayor o igual que 0, es decir, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, no negativo. Vamos a ver un ejemplo. Determinemos primero el tipo de función, cuál es su dominio, la gráfica y después su contradominio. Para la función f de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x. Esta es una función irracional con índice par, por lo tanto su radicando no puede ser negativo. Es decir, 4 menos x debe ser mayor o igual que 0. Es importante recordar cómo se resuelve una desigualdad. Al resolverla nos va a quedar x es menor o igual que 4. De esta forma, el dominio va a ser con x menor o igual que 4, cualquier número que cumpla con esta condición, es decir, los que están entre menos infinito y 4, incluyendo al 4. Partiendo de esto, vemos que su dominio es este y podemos, por tabulación, determinar la gráfica. Daríamos valores menores que 4, 4, 3, 2, 1, 0, etc. y obtenemos esta gráfica. En ella nos damos cuenta que el contradominio solo son los números que partiendo del 0 empiezan a ir hacia infinito positivo, es decir, por debajo del 0 no aparece la gráfica. Por ello es que determinamos que el contradominio sea a partir de 0. Gráficamente nos va a ayudar mucho determinar el contradominio, determinar la gráfica primero para poder establecer cuál es el contradominio. Las funciones racionales tienen un denominador en el que aparece la variable independiente o tienen en la variable un exponente negativo. Por ejemplo, esta sería la forma más sencilla. f de x es igual a g de x sobre h de x. Aquí la única restricción es que el denominador no puede ser 0, es decir, en este caso h de x debe ser diferente de 0. Recordemos, no es que x no pueda valer 0, es el denominador el que no puede valer 0. Por ejemplo, veamos esta, f de x igual a 1 sobre 3x menos 6.
el denominador es 3x menos 6 y por tanto es una función racional. 3x menos 6 debe ser diferente de 0. Despejamos sin mayor problema y nos queda x diferente de 2. El dominio de esta función entonces son todos los números que sean diferentes de 2. Si hacemos una grafiquita, vamos a establecer que el dominio es x pertenece al intervalo abierto entre menos infinito a 2, en unión con el intervalo también abierto de 2 a infinito. Es decir, el único número que no se toca es el 2. Partiendo de esto y teniendo este dominio, podemos establecer una tabulación y nos daría la gráfica. Aquí podemos ver que el único valor que no se toca es el 2. La gráfica desde la izquierda va yendo hacia el menos infinito y por la derecha viene de infinito y se va aproximando mucho al 0 en ambos casos, en ambos extremos, sin llegar a tocarlo. Por ello es que su contradominio sería desde menos infinito hasta 0, no toca, y de 0 a más infinito, sin tocar el 0. Por lo tanto, diríamos que esta línea vertical es una asíntota vertical y el 0 es una asíntota horizontal, porque esto, si ladeamos un poco nuestra cabeza, nos daremos cuenta que es una hipérbola. Entonces no toca nunca a esas dos asíntotas. Ahora vamos a ver las funciones polinomiales. Estas funciones polinomiales tienen una estructura que no tiene raíces, no tiene exponentes fraccionarios, no tiene denominadores, no tiene exponentes negativos, ni aparecen en ella funciones trascendentes que puedan estar afectando a la variable. Este es su esquema, donde A0, A1, A2, A3, etc. hasta AN son valores reales, cualquier número. Y N debe ser un valor entero positivo, es decir, N puede ser 5, por lo tanto, N-1 sería 4, N-2 sería 3, N-3 sería 2, y así sucesivamente, hasta llegar a un elemento que se llama término independiente. Este término independiente ya no tiene a la variable. Por ejemplo, podemos tener esta. Esta sería una función polinomial que empieza en el exponente 5. Sus coeficientes 3, menos 4, 6, 1, menos 6 y menos 2. Y este va a ir descendiendo, 5, 4, 3, 2, 1, hasta que desaparece y nos queda solo el término independiente. Pero esta es una completa. Puede ser que tengamos una que no aparezcan todos, como esta. A la sexta no aparece x quinta, x cuarta, no aparece x cúbica, no aparece x cuadrada y no tiene término independiente. Significa que los términos que no aparecen es porque su coeficiente es 0, y el coeficiente al multiplicar por 0 no es necesario expresarlo. De esta manera, aquí tenemos otra, x quinta menos 1, es una función polinomial de grado quinto que no tiene más términos que el máximo y el término independiente. O finalmente podemos tener una función como esta, k de x igual a 3pi, no contiene la variable en ningún lado, contiene solamente todas las funciones anteriores. Mediante este formato vamos a encontrarnos que es la forma general que habíamos estudiado, y recordando que n debe ser un número entero positivo, no tienen restricciones, es decir, puedo asignarle el valor a x que yo quiera. Esto nos determinaría un dominio que se indica como x pertenece al conjunto de números reales, o como hemos sabido, un intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Las principales funciones polinomiales las tendremos que analizar considerando esta forma general que no cambia, y que vamos a empezar por la que no tiene, vamos a empezar de derecha a izquierda, la que no tiene la variable sino que únicamente tiene el término independiente. Esta se llama función constante. Su estructura es esta, donde no aparece en ningún lado la x, solo la variable, el término independiente. Entonces, por ejemplo, si es f de x igual a,
tiene un contradominio muy particular porque solamente toca este valor, no toca ningún otro en Y. Por lo tanto, es el único que no se determina como un intervalo, sino como un valor único. Y es igual a A. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a menos pi, es una función polinomial constante. Su dominio es x pertenece al conjunto de todos los números reales, o como habíamos dicho, desde x mayor que menos infinito, pero menor que más infinito. Es decir, esa es la forma en que represento los números reales. Y su gráfica es una línea recta horizontal que precisamente pasa exclusivamente por el valor de menos pi. Y su contradominio es y igual a menos pi. En segundo lugar tenemos la función lineal. En esta aparece la variable sin exponente, es decir, está elevado a la primera potencia. La conocemos más por su forma de recta, mx más b, en este caso lo voy a manejar como mx más k, donde tenemos que una función puede ser creciente o decreciente. Es creciente cuando m es positivo y es decreciente cuando m, que es la pendiente, es negativa. El contradominio, como habíamos dicho, el dominio primero es todos los números reales, pero en este caso vemos que ambas comienzan desde abajo y terminan hacia arriba, por lo tanto su contradominio también es y pertenece a R en todas las funciones lineales. Veamos un ejemplo. F de x igual a menos 3x más 2, sabemos que es una función lineal con pendiente negativa, por lo tanto va a resultar decreciente. Su dominio son todos los números reales y su gráfica la podemos obtener por tabulación dando valores 0, 1 y 2, por ejemplo, y tenemos una línea recta decreciente y su contradominio son todos los números reales. Y pertenece a R. La siguiente es la función cuadrática. Esta función cuadrática aparece la variable elevada a la segunda potencia. F de x igual a x cuadrada más bx más c. Esta es una función que nosotros conocemos de la geometría analítica. Es una parábola que puede abrir hacia arriba cuando a es mayor que 0, es decir, a es positivo, el valor que multiplica x cuadrada, o puede abrir hacia abajo si a es negativo, es decir, el valor que tenemos es negativo o positivo, nos determinará si es una parábola que abra hacia arriba o hacia abajo. El contradominio va a depender del valor que adquiera y en el vértice, entonces es importantísimo el vértice. Vamos a ver cómo encontrar el vértice. Si observaron, aparecía esta formulita en la gráfica. Entonces, x para el vértice estará en donde se ubique menos b sobre 2a. Y por lo tanto el contradominio dependerá, por ejemplo en este caso, si es encontramos el vértice en x igual a menos b sobre 2a, hacemos f de menos b sobre 2a. Y si a es positivo, porque es una parábola que abre para arriba, el contradominio será a partir de aquí y hacia arriba. A partir del vértice y hacia arriba. No hay un valor más bajo que este. Por lo tanto, el contradominio será lo que nosotros obtuvimos de evaluar el valor de x en el vértice, en la función, hasta infinito. Si lo tenemos de otra forma, que abre ahora hacia abajo, otra vez hacemos lo mismo, pero nos damos cuenta que el valor de y viene desde menos infinito y termina en el vértice. Por lo tanto, su contradominio será desde menos infinito hasta el valor que tome y en el vértice. Por ejemplo, f de x igual a 2x cuadrada menos 12x más 5 es una función cuadrática, polinomial cuadrática, no tiene restricciones. Por lo tanto, su dominio son todos los números reales. Su vértice lo puedo encontrar con esta fórmula, sabiendo que a es igual a 2 y b es igual a menos 12, nos quedará x es igual a menos 12 sobre 2 por 2. Nos da un valor de x de 4. El vértice se ubica en x igual a 3.
Al sustituir este valor en f de x, me va a dar menos 13. Por lo tanto, el vértice está en 3, menos 13. Establecemos una tabulación con el vértice en medio, es decir, el vértice está en 3, menos 13, tomamos valores antes y valores después. Y esto nos va a permitir ver que la gráfica con el vértice en 3, menos 13 es el valor más bajo. Por lo tanto, el contradominio va a ser desde menos 13 hasta más infinito. Finalmente, tendríamos que algunas funciones como estas, que son funciones polinomiales, para este caso de grado quinto, resulta mucho más fácil graficar y determinar su dominio y su contradominio mediante un proceso de cálculo diferencial que veremos más adelante. Por lo pronto, dejamos esta explicación hasta aquí y nos vemos en la próxima.